18 y 19, por favor. Lucas 4, 18 y 19. Dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Vamos a orar. Santo Señor, eres tú, Creador del cielo y de la tierra. Te damos gracias, Yahweh, por permitirnos estar reunidos en esta hora. Gracias, Señor, por tu Espíritu sobre nosotros y por tenernos con vida hasta esta hora. Bendice este tiempo, Señor, que sea de bendición, que sea de edificación. Habla tú a nuestras mentes, a nuestros corazones, que podamos recibir. Y que, Padre, tu palabra traiga sanidad y restauración a toda nuestra vida. Bendice a los que estamos aquí, bendice a los que vean la transmisión, bendice a los que vean la grabación. Y sé tú exaltado en todo. En los méritos preciosos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese mismo pasaje en Nueva Traducción Viviente dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos sean liberados, que los ciegos vean, que los oprimidos sean puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor. Van a leer el profeta que corresponde, la lectura que corresponde en ese momento, y toca justamente Isaías 61. ¿Qué habla? ¿De qué habla Lucas? Vamos en el tercer evangelio. Ya vimos Mateo, Marcos, hoy toca Lucas. Y habla sobre algo que con el cual nos podemos identificar, y el lenguaje puede ser muy fácil de entender. Destaca la atención a los marginados y sanidad espiritual. Lucas presenta a Jesús como el médico divino que sana cuerpos y almas, trae restauración física, eso es muy importante. Él viene por los que tienen necesidad. Si él, vamos a ponerlo, y él lo dice: yo no vengo por los que están sanos. Si estás sano, pues no me necesitas, ¿no? Y eso lo dice no porque ustedes en su soberbia creen que están bien. Bueno, pues, necesitas, ¿no? Y eso lo dice no porque necesitas, ¿no? Y eso lo dice no porque ustedes en su soberbia creen que están bien. Bueno, pues, yo vengo por los que tienen necesidad y demuestran que tienen necesidad. Él es nuestro sanador y restaurador divino. ¿Y qué tenemos que buscar en Lucas? Buscar en el Señor Jesús la sanidad integral. Y esto de sanidad y restauración te lo vamos a ver precisamente. Algunas generalidades de Lucas. Me voy un poquito rápido porque el tema va a ser un poquito extenso, pero no lo podía dividir en dos partes. Dice: Lucas fue escrito por el año 59-61 después de Cristo. ¿Y por qué estas fechas? Porque Jacobo fue martirizado. Si hubiera sido escrito cuando ya había sucedido este acontecimiento, seguramente Lucas lo hubiera escrito. Lucas lo escribió a los gentiles, en específico a Teófilo, que viene ahí no sé si una duda, un comentario al respecto, que Teófilo significa amado de Dios. Entonces seguramente, o puede ser que no se haya escrito a unas personas en específico, sino a todo el que lea el evangelio que había escrito Lucas, se puede identificar con este amado de Dios. Y explica detalles de las costumbres judías. Obviamente, al ser escrito a gentiles que no eran judíos, a diferencia de Marcos, que fue escrito a judíos, y por eso no entra en detalles de las prácticas. Marcos y Lucas sí entran en cierta explicación, decir, esto se celebraba por esto, ¿no? O esto se hacía así por esto. Lo que hace Lucas es un relato coherente y ordenado como si fuera presencial.
De hecho, algo importante es que él comenta, como quería yo documentarte todas esas cosas, literalmente Lucas dice, me puse a investigar con las personas presenciales y con todos los que me pueden dar un testimonio verífico de lo acontecido. Y lo plantea desde como si él hubiera estado ahí. Un dato importante es que Lucas era discípulo de Pablo. Ahorita vamos a entender por qué Lucas escribió así el Evangelio. Y era médico de profesión, lo dice Pablo, y en la edición se acepta que él era médico, no solamente por la estructura del Evangelio, bueno, no solamente porque es identificado como médico, sino porque el Evangelio está estructurado como una persona que tenía estudios. Uno. Segundo, pone especial énfasis en el ministerio de sanidad del Señor Jesús. Pero no solamente que le ponga énfasis, sino los detalles que da de las enfermedades. Era cojo, era ciego. O sea, entra en detalles como médicos, ¿no? Como si estuviera dando un diagnóstico. Y manifiesta o presenta a nuestro Señor Jesús como el Salvador del mundo. Y esto es importante porque está diciendo que la salvación está al alcance de todo mundo. Por eso el Evangelio de Lucas tiene esa característica, ¿no? Como que es muy digerible de leer, como si fuera escrito para cualquier persona. A diferencia de Mateo, que fue escrito para judíos, Lucas fue escrito como para cualquier persona. Se utiliza mucho el título de El Hijo del Hombre, destacando su humanidad, en contraste con el título Hijo de Dios que utilizan, por ejemplo, Mateo y Marcos, el cual destaca su divinidad. Y eso es importante porque el Señor Jesús, al mostrar ser plasmada su humanidad en el Evangelio, nos da y ahorita vamos a platicar un poquito, el sentido de entendimiento de que Él entiende lo que hemos vivido porque Él era humano. De hecho, Hebreos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no entienda nuestros padecimientos, sino Él siendo hombre y padeciendo como hombre, entonces perfectamente entiende nuestros padecimientos y nuestros sufrimientos. Y por último, Mateo fue publicado el Evangelio para Hebreos cuando Pedro y Pablo estaban predicando en Roma y fundando una iglesia allá. Después de su partida, Marcos, el discípulo intérprete de Pedro, él deja escrito la esencia de la predicación de Pedro, ¿no? Mateo a los judíos, Marcos, intérprete de Pedro. De hecho, también Marcos es un libro muy ligero porque Pedro no era como que un doctor de las palabras, como que muy corto y muy preciso. Lucas era seguidor de Pablo y asentó el libro del Evangelio predicado por su maestro. O sea, Lucas escribió el Evangelio teniendo de maestro a Pablo. Entonces, lo que Lucas manifestó en el Evangelio era la enseñanza que Pablo estaba llevando. Y Juan fue un discípulo presencial de nuestro Señor Jesús. Por esa parte de Lucas, y lo estaba meditando, es Lucas, al viajar con Pablo, no era solo un observador, era un ministro con Pablo. O sea, no era que sí, yo aquí sentadito y yo veo lo que haces, no. Lucas participaba de lo que Pablo hacía. De hecho, en muchos pasajes de Hechos, dice, y nos fuimos, ¿no? O sea, no me contaron, yo estaba ahí y nos recibieron, y estuve con Pablo mientras estaba preso, ¿no? De hecho, los teólogos concluyen que Lucas escribió el Evangelio mientras Pablo estaba encarcelado, como no se podía mover, entonces Lucas tuvo la oportunidad de ponerse a investigar, al fin, mientras no te puedes mover, pues yo mientras
voy, pregunto y de hecho algunas posturas manifiestan que el Magnificat de María, literalmente María le dijo, eso fue lo que oré, te dicto, ¿no? Escribe porque es el único evangelio donde está descrito. Y recordemos que Lucas es la primera parte de un doble escrito, que es de Hechos. De hecho, Hechos llega hasta esa edad de más o menos el año 61-62, antes de la muerte de Jacobo. Y lo que hace Lucas al escribir a Teófilo es, mira, no te voy a platicar, más bien te voy a confirmar lo que se ha estado enseñando, que no es un invento de hombres ni es una religión, sino es una vivencia que viene de un hecho histórico. Jesús vino como hombre, murió y resucitó. Y entonces me he dado a la tarea de recolectar información de gente que lo presenció para que veas que todo esto es verdad con fundamentos. No fue invento, sino investigué con los que estaban ahí. Y la presentación que hace de los dos libros, y hasta donde se queda Hechos, denota más o menos hasta qué fecha escribió. Entonces, en realidad podríamos decir que es un solo escrito. Uno hablando de lo que le contaron y Hechos hablando de lo que él le tocó vivir. Lucas 9:22 dice, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucita al tercer día. Rápidamente, Lucas 18, 31, 33. Tomando Jesús a los 12 les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será encarnecido, afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Lucas 24, 7 dice, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucita al tercer día. Si podemos ver en estos tres pasajes, Jesús padeció como hombre. De hecho, estudiamos en Cristología sus condiciones de hombre, y él padecía hambre como nosotros, se cansaba como nosotros, tenía sueño como nosotros, lloraba de tristeza como nosotros. De hecho, por ahí me surgió una pregunta. ¿Jesús se pudo haber enfermado? No se sabe, pero pues estaba sujeto a cualquier condición humana. Hay una postura por ahí que yo no estoy de acuerdo, que dice que Jesús nunca se enfermó porque fue revestido de poder divino para cumplir el plan que tenía que venir a hacer. Si esto fuera cierto, se hubiera aprovechado de su condición divina para no enfermarse, no cumplir su plan. Si esto fuera, entonces yo diría, oye, pues si fuiste sanado, pues también que no te azoten, no te golpeen, no te escupan, no te desechen, pues porque eres el Mesías, ¿no? No, el Señor Jesús sufrió como cualquiera de nosotros. De hecho, no hay niño, estaba pensando en eso, no hay niño que no se haya accidentado mínimo una vez en la vida, ¿no? Un niño que se haya caído, se haya raspado, no hay niño que no haya pasado por esto. ¿Quién no dice que el Señor Jesús se pudo haber enfermado como cualquiera de nosotros? Porque entonces dice alguien, esa postura, entonces ¿cómo él, viniendo a sanar, no se enfermaba? Una cosa no tiene que ver con otra. Nosotros nos enfermamos no por causa de pecado, sino por negligencia. Hace frío, no te tapas, salimos y te enfermas, y no porque esto sea pecado. Y a veces ahí se confunden las cosas. Lucas 1:4, vamos ahí por favor. Dice, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y quise poner este contexto de este versículo, porque no conocemos en ocasiones lo que hemos recibido, y de eso vamos a platicar ahorita.
Y Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. No vino por lo que estaba encontrado, si lo podemos expresar así, sino por aquellos que por alguna razón estaban extraviados, por aquellos que tenían necesidad, que estaban en la oscuridad, estaban perdidos. Entonces, necesitamos conocer lo que hemos recibido, de eso vamos a platicar ahorita, y el Señor no vino por los sanos, vino por los enfermos. Vamos a Isaías 61, por favor. Recordemos que Lucas 4, 18 y 19 es lo que el Señor Jesús leyó del profeta Isaías. Y vamos a hablar sobre la sanidad y restauración integral del hombre. Para empezar, la sanidad es el procedimiento o la acción que detiene el dolor y cura la herida, mientras que la restauración reconstruye a un estado original lo que estaba. No son lo mismo, siempre están juntos. Cuando a ti te sanan o vas al doctor, no es solamente para quitarte el malestar, sino para dejarte funcionando como antes. Se escucha raro, ¿no? Pero para que estemos como estamos sanos. Isaías 61, 3 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Y hasta ahí lee el Señor Jesús en Lucas. Él ya no lee y ahí se queda y dice, he aquí esta palabra ya se cumplió ahora en vosotros. Está aquí, eso que acabo de leer ya está aquí con ustedes. Este pasaje de Isaías 61, del 1 al 3, habla de dos tiempos proféticos futuros. Uno de la primera venida del Señor Jesús, que es hasta donde Él se quedó, y la segunda parte de la segunda venida, cuando dice, y el día de venganza del Dios nuestro, y ese es cuando venga a hacer juicio, a consolar a los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de cenizas, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Y vamos a ver esto. ¿De dónde parte la restauración? Porque el Señor no solamente nos quita el dolor y nos cura la herida, sino nos lleva al punto original que fuimos creados, que es en relación con el Padre. Tenemos que entender eso. El origen de toda restauración es al Espíritu del Señor. Y empieza, de hecho, el Espíritu de Jehová del Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. El Señor no vino a hacer nada que el Padre no le haya mandado. De hecho, la restauración comienza por el Padre, no por el hombre. La Escritura dice que no por obras, es más, nosotros ni siquiera teníamos la intención de buscar al Señor. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay justo, ni siquiera uno. Dice, no hay quien tema y busque al Señor, no lo hay. Pero el Señor, antes de hablar de heridas, cautividad o sanidad, empieza con la obra que nace del Espíritu Santo, que es la restauración del hombre. Y esto es motivado del corazón del Padre. No nace de una religión, no nace del esfuerzo humano, no nace de la terapia, disciplina o conocimiento. Y eso de terapia viene muy a tema con los psicólogos. La gente, si no tiene una intervención divina para sanar, su sanidad queda incompleta. No porque los psicólogos hagan mal su trabajo, no. Pero el psicólogo trabaja en que tú puedes detectar cuáles son las causas que originan cosas. Pero la sanidad completa de una persona viene con la intervención del Padre. Cuando tú sabes que tienes que exponer al Señor y cambiar, entonces el Señor dice, ahora sí ya entendiste dónde tengo que trabajar en ti. Toda sanidad verdadera fluye del Señor Jesús. No hay, y estamos hablando de todo tipo de sanidad. Después dice
Isaías, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y aquí viene la restauración de la esperanza, las buenas nuevas. ¿Quién es el abatido? El abatido es alguien aplastado interiormente, sin esperanza, sin fuerzas, sin salida y quebrado por la vida. Es toda aquella persona que le ha ido tan mal, digamos, que ya no ve por dónde y ya no tiene las ganas de luchar por nada. Ya dice, vea, si me van a matar, que me maten, ya. Si voy a vivir, que viva. Si voy a morir, que muera, ya. No me importa la vida, ¿no? Dijera, ¿quién era José Antonio Jiménez? La vida no vale nada. Ese es un corazón abatido. El que ya no tiene esperanzas, no tiene fuerzas, no ve por dónde, y aparte, todos aprovecharon de él y está en una situación perdida. Y lo primero que hace el Señor antes de trabajar en nosotros cambios es, primero nos anuncia esperanza. Así como estás, tengo un plan para ti. Así como vives, o independientemente de lo que hayas vivido, yo quiero tratar contigo. Yo vine por ti. De hecho, el Señor Jesús hizo eso. Él fue a los que eran despreciados por los demás. Él se juntaba con los pecadores, con las prostitutas, con los pobres, con los que no tenían, con los menospreciados recaudadores de impuestos, que decían, son ladrones contra su propio pueblo. Bueno, pues con Jesús convivía con ellos. Pero antes de decirle, cambia pecador, decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. O sea, ya llegó la esperanza que ustedes estaban esperando. Simeón cuando ora, cuando Jesús lo llevan al templo a presentar, ¿cuál es su oración de Simeón? Dice, Señor, ¿puedes ya terminar con mis días en esta tierra? Dice, porque mis ojos han visto la salvación y la luz para este pueblo. El pueblo que andaba en la oscuridad, gran luz le resplandeció, dice el profeta. La restauración comienza cuando el hombre escucha que Dios todavía quiere salvarlo, restaurarlo y reconciliarlo con él. ¿Qué ocurre? Vete tú a tu vida pasada, ¿no? Vete tú a tu experiencia de vida. ¿Cuándo llegaste al Señor Jesús? A lo mejor alguien llegó en su mejor momento de vida, pero la mayoría llegamos en los peores momentos, ¿no? Cuando no teníamos esperanza, cuando no veíamos salida, cuando nuestras broncas, nuestros problemas, situaciones, circunstancias estaban todas en nuestra contra, y ahí es cuando alguien nos dijo, es que el Señor te ama. Hay un libro que estaba leyendo, ya tiene muchos años, a lo mejor se acuerdan ustedes, Dorita, la niña que nadie amaba. Y la historia de Dorita es rechazo tras rechazo, menosprecio, abuso, sacar ventaja de ella. Y ella dice, hasta que llegó un momento en que conocí al Señor y entendí que el Señor me amaba a pesar de que los demás no me amaran. Y ella dice que de eso se tomó. De hecho, su testimonio es que ella después, cuando creció, puso, aparte que fue misionera, puso debe ser un asilo, no, un orfanato, porque como ella lo vivió, buscó sanar los corazones de otros, dándoles esta oportunidad que ella misma vivió en sí misma. La esperanza de vida. Antes de que el Señor dijera, voy a tratar contigo, dijo, quiero que sepas que tengo una esperanza para ti. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, ahí está la esperanza, no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo primero que hace Jesús, el Señor, es darnos una esperanza. Él vino al mundo y Él no vino Él vino a que las personas supieran que había una esperanza de vida. Antes de cambiar la vida del hombre, el Señor cambia su esperanza. Ese pensamiento es que, decía el Chapulín Colorado, ¿no? En el sketch, siempre ocurría algo malo, perverso, todo lo peor, y la vocecita, ¿y ahora quién podrá ayudarme? Esa era una persona abatida que no veía esperanza. Y a su pregunta apareció el Chapulín Colorado diciendo, yo.
O sea, a tu necesidad, aquí estoy. Si no tenías esperanza, ya llegué. Después dice, a vendar a los quebrantados de corazón. Después de anunciar esperanza, Dios comienza a sanar las heridas. Si te ha tocado ver un rescate, por ejemplo, en esas experiencias del terremoto del 85, que hay una serie por ahí, cada minuto cuenta, creo que se llama, sobre la gente que está atrapada y están pidiendo ayuda, y cuando no hay esperanza, ¡hey! Aquí estoy, no se muevan, ya vamos por ustedes, no les dan esperanza. Y cuando llegan a ellos, lo primero que les preguntan es, ¿cómo estás? No, pues acá estoy lastimado de la pierna, a ver, déjame ver, no te puedo mover si no déjame primero te vendo o te curo. Después de la esperanza, el Señor viene a sanar, a comenzar a sanar nuestras heridas. El quebrantado de corazón o abatido representa al hombre herido emocionalmente por rechazo, culpa, vergüenza, traición, pérdida, fracaso o dolor profundo. Nadie ha experimentado esto, seguramente. Todos hemos pasado por ello. Todos hemos experimentado rechazo, o culpa, o vergüenza, traición, pérdida, fracaso o un dolor profundo por cierta circunstancia. La imagen de vendar habla de un médico tratando una herida abierta. ¿Cuándo te vendan el brazo? Cuando tienes una herida abierta y entonces para que no se infecte y que no te lastimes más, ponen para curar y lo vendan para que no quede expuesto, para que ya no te duela, para que nada venga ya a lastimarlo nuevamente. Te podrá doler, pero ya no te lastima. El Señor Jesús vino a eso. Y aquí aparece la restauración emocional. Cristo no solo salva al hombre para el futuro, también comienza a restaurar el interior del hombre en el presente. Lo primero que el Señor hace es, al rechazo que tú tenías, yo te amo. Al menosprecio que te daban, yo te acepto como eres. Y después te cambio. Después quiero que cambies, pero si tú buscas mi ayuda, yo estoy para ti. Salmo 34:18 dice, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Señor con un corazón duro, de piedra, hasta dice, los veo de lejos, ¿no? Porque quieres hacer tu voluntad, estás cerrado a mí, me rechazas. Y el Señor podría trabajar con ellos, claro. El Señor literalmente podría agarrar un martillo y quebrarlo. Pero entra aquí la libertad de elecciones de nuestra voluntad, el hacerlo. Dice el Señor, yo soy cercano a aquel que me necesita. De hecho, la palabra invocar, cuando dice invocaban el nombre del Señor, es clamar por ayuda a Él. No es, de hecho hay algunas oraciones como de Nehemías, como de Daniel, que dice, Señor, te invocamos a ti y sálvanos, no hay a quien podamos acudir. Cuando David ora, después de haber pecado, dice, contra ti solo he pecado, ten piedad de mí, la regué. Como dicen, tiré el tepache y bien regado. Y lo que hizo David fue una oración de invocación. Primero dijo, ten piedad de mí, Señor. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y dice, contra ti solo he pecado. Y por eso acudo a ti, porque tú eres el único que me puede salvar. Contra ti te dañé, no tiene caso que vaya a otro lado si la salvación y restauración que necesito está en ti. Cristo, nuestro Señor, no solo salva al alma para el futuro, ya les decía, sino empieza a restaurar el interior. Te empieza a dar una nueva identidad. Donde creías que no podías, Él trata. Dice Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. ¿Cuántos de nosotros hemos traído alguna vez una herida en el corazón? Platicaba
hace rato con alguien, me contaba algunas historias vividas y me contaba algunos sucesos que acaban de ocurrir, abriendo heridas de hace 40 años, 30 años, 40 años. Y había algunas personas que decían, pero ¿qué caso tiene ahorita que hablen al respecto si ya pasó? Olvídenlo. Y platicábamos, esa persona y yo, y llegamos a esta conclusión, es que no importa si a otro le parece algo insignificante, es que de hecho no lo era. Pero si es una persona les resulta insignificante es porque no lo ha padecido. Pero seguramente si lo hubiera padecido, no diría lo mismo. Y le decía, mira, y esa persona me decía mucho, es que es cierto, la verdad os hará libres. Y cuando esa persona dice que dijo la verdad, dice, seguramente se quitó una carga de 40 años. Dije, sí, efectivamente. El Señor, y son heridas que hoy el Señor en esas personas va a empezar a sanar. Ya lo sacaste, ahora vengo a restaurarte. ¿Cuántos sucesos de nuestras infancias hasta el día de hoy siendo adultos siguen afectando nuestro comportamiento, nuestra percepción, nuestro quehacer? Esta persona me contaba, ¿no? De otra persona me decía, tuvo que hacerse una personalidad que ni ella misma se creía, pero con tal de no ser lastimada o evitar los abusos que le estaban cometiendo desde niña. Y eso ocurre, nuestra niñez viene con cosas que nos impactaron y que no sabemos, ¿no? Cuánto de adulto nos puede afectar. Primero viene la esperanza y luego comienza la sanidad. Tercer punto, dice, continuando con con Isaías 61, a publicar libertad a los cautivos. Después de sanar el corazón, Cristo, el Señor, rompe cadenas. Muchos cautiverios nacen de heridas profundas. ¿Cuántas personas, voy a ser muy respetuoso, pero la experiencia dice que así es? ¿Cuántas personas que fueron abusadas sexualmente desde niños, de adultos, se dedican a una vida promiscua o no pueden tener una relación estable o están en prostitución? ¿Cuántas personas que fueron violentadas de niños viven una vida y crecen con adicciones, con rencores, con resentimientos que los llevan a la cárcel? El hombre puede estar esclavizado por pecado, adicciones, idolatría, temores, pasiones destructivas y esclavitudes espirituales. ¿Cuántas personas traen temores desde niños, ¿no? Y es cosa de analizar cuál es tu temor. ¿Por qué hay personas que le dan miedo a las ratas y otras no? ¿Por qué algunos los perros y otros no? A las arañas y otros no. Todo tiene, y cómo este temor tiene a las personas esclavizadas, al punto que apenas ven una arañita caminando y salen corriendo y se suben a cualquier lado y se ponen histéricas y no me va a atacar. Oye, pero es una arañita de 5 milímetros, ¿no? El Señor nos viene a liberar del cautiverio en el que estábamos. Así ocurre la restauración moral y espiritual. La salvación no solo perdona, también libera. Cuando el Señor nos trae buenas nuevas y Él nos dice, eres acepto, no importa lo que hayas hecho, te perdono. Te sano emocionalmente y te libero de toda esclavitud, de toda cadena que te estaba atando. Juan 8, 34, 36 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Había un canto muy viejito, un corito.
Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas, no me acuerdo qué más decía el corito. Pero es esto, ¿ve? Él viene a romper las cadenas de esclavitud que nos tenían atados. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. No estéis otra vez sujetos al yugo. Y eso del yugo es el peso o la atadura que nos da la condición de esclavitud. Cuando alguien era esclavo, a veces hasta lo traían con un grillete y la cadena larga, y había una ilustración, a lo mejor te acuerdas, del libro del mundo Kino de chistes dibujados, de una competencia de atletismo dentro de una cárcel, y están los corredores listos, y atrás un montón de cadena, para que si corrían los 200 metros, no se escaparan, ¿no? Sino la cadena los atara. Y el Señor nos viene a liberar de esas ataduras de esclavitud que tenemos. Cristo no solamente quiere consolar al cautivo, quiere hacerlo libre. El tema es este. Continuando con Isaías 61, que es el pasaje en el cual, reitero, estamos en Lucas, dice, y a los presos apertura de la cárcel. Bueno, ¿en qué no es lo mismo? Libertad de los cautivos y apertura de cárcel a los presos, no es lo mismo. La cautividad habla de cadenas, la cárcel habla de mentalidad de encierro. Hay gente que puede estar libre y sigue viviendo como si estuviera cautiva. El pueblo de Israel era libre, pero su mente seguía atada, esclavizado a Egipto, al punto que querían regresarse a Egipto. Y decían, oye, pero si de allá vienes hecho libre y ahora quieres seguir en esclavitud, ¿cómo crees? Hay una ilustración de los elefantes en los circos, que les ponen un grillete en la pata y clavan el grillete en tierra desde niño. Entonces, cada que el elefante se jala, su pie se atora y aprende a que está atado. Cuando crece más, ya no le ponen una cadena enorme, una cadena delgada, apenas atorada en algo, pero como el elefante siente el grillete, dice, sigo siendo esclavo, viendo que con su fuerza podía liberarse. El elefante tiene una mentalidad de esclavitud. Y si supiera que puede andar libremente No, él sigue viviendo esclavo. Una persona puede salir de la esclavitud y todavía pensar como esclava. El Señor nos abre las puertas. Casi el Señor nos saca de la cárcel y dice, córrele, eres libre, ¿no? ¿Cuántas películas hay que ante el temor y sufrimiento, cuando queda la gente en libertad, tanto sufrieron que ven las puertas abiertas y salen con temor y con reserva y ¿será cierto? Y no, mejor me quedo porque aquí estoy seguro. No, salte. Y cuando salen y ven que realmente han sido liberadas, como que les cae el 20. Y esto habla de una restauración mental y espiritual. El sentido de encierro, de esclavitud, no es una acción, es un pensamiento. Aquí nos creemos esclavos. ¿Cuántas veces decimos, es que yo no puedo dejar esto? Es que siempre voy a vivir atado a esa circunstancia, ¿no? Y es un tema que está en la mente de las personas. Cuando el Señor nos liberta abriendo las puertas de la cárcel, la persona comienza a ver diferente, pensar diferente, comprender la verdad y recuperar visión y propósito. ¿Cuántas personas iban por un buen camino? Sucede algo. Recuerdo a alguien, fue un director que conocí, que él empezó como asesor, después fue gerente y a la falta de un director, pues ¿quién quiere? Y dijo, pues yo me aviento, ¿no? Sin tanta experiencia. Y era muy bueno este
ese director, ¿no? Y trabajé ahí, cuando salí al tiempo me encontré a alguien, me dijo, oye, es que, ¿te acuerdas de fulanito? Sí. No, pues fíjate que murió su hijo, niño, dice, y lleva 2 años en el cual no trabaja, no ha salido de su casa, no, nomás no hace, no está atorado, ¿no? Y todo era una cuestión que estaba en su mente ocurriendo. El Señor nos saca de esas circunstancias a vida. Dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. ¿Puedes ir percibiendo esto? El Señor nos sana y nos restaura. Estás enfermo del corazón, te sana el corazón. Estás enfermo de tus emociones porque fuiste rechazado, te sanan tus emociones. Estás enfermo en tu mente, te sano y te restauro. Por eso Lucas habla del Señor Jesús como el médico divino. El Señor Jesús no solamente sana físicamente, sino sana emocionalmente y sana espiritualmente. El Señor no solo cambia la condición del hombre, también transforma su manera de pensar. ¿Qué dice Pablo? Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. Y realmente hoy una persona creyente, si vive con los mismos pensamientos, es porque quiere. Porque el Señor ya nos dio libertad y Él ya sanó. Y por eso decimos, ahora, dice Pablo, ahora tenemos la mente de Cristo. Ya no pensamos como pensábamos antes. Pablo lo ejemplifica también, dice, cuando yo era niño, hablaba como un niño, pensaba como un niño y actuaba como niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Y está haciendo una analogía en la parte espiritual. Cuando era niño espiritualmente no entendía, pero ya crecí y ahora ya soy maduro. Y entonces entiendo, ya no pienso igual. Antes mi mentalidad carnal, ahora mi mentalidad espiritual. Antes obras muertas, ahora acciones de vida. Antes en condenación, ahora en salvación. Y llegamos al siguiente punto. A proclamar, dice Isaías 61, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, esto es, el año agradable. Y esto se relaciona al jubileo. Si no mal recuerdas, el jubileo descrito en la Torá, en los 5 libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Deuteronomio, cuando Moisés da esta parte del jubileo, este mandato era que las deudas eran canceladas, los esclavos eran libertados y las propiedades eran restituidas. El jubileo era el siguiente año 7 de 7, o sea, el año 50. Entonces, inclusive la indicación era, si tú en el año 1 te venden una casa o te la hipotecan, haz cálculos para que en el año 50 la regreses. No es tuya, es hipotecada, ¿no? Y si alguien se vende como esclavo, al año 50 lo vas a tener que liberar. Y si lo hacían en el año 20, tenías que hacer el cálculo con 30 años. Si era en el año 45, tenías que hacer el cálculo a 4 años, sabiendo que en 4 años la persona quedaba en libertad. Y no era opcional, era un mandato. De hecho, cuando Nehemías reconstruye el templo, bueno, Esdras el templo y Nehemías el muro, cuando Nehemías llega, lo vimos cuando vimos Malaquías, que no guardaban el año del Señor y tenían a sus hermanos presos, esclavos. Y dicen, ¿qué están haciendo? ¿Por qué en el territorio del Señor, en la herencia del Señor, tú tienes esclavizado a tu hermano? Y seguramente si no cumples el día de reposo, mucho menos vas a cumplir
el jubileo, ¿no? El año de jubileo. De hecho, hay un pasaje, no recuerdo el profeta, pero dice que fueron 70 años de deportación en Babilonia por cada año, por cada periodo que no guardaron el jubileo. Entonces, imagínate cuánto tiempo desde que salieron, desde que llegaron a la tierra prometida hasta el cautiverio, que no celebraban, no guardaban el año jubileo, dejar libres a los presos y perdonar las deudas, y las propiedades eran restituidas. Por eso Nehemías dice, oigan, no la vamos a regar igual. Nuestros padres por eso fueron llevados, por no guardar los mandamientos. Y ustedes regresando, lo primero que tienen que hacer es quebrantar nuevamente la ley. Dijera la canción, van a tropezar de nuevo con la misma piedra. Cuando ocurre esto, espiritualmente significa que el Señor abre un tiempo de gracia y reconciliación. De hecho, aquí es donde se queda el Señor Jesús. A partir de ahora, dice, el reino ya está aquí. Aquí se hace cumplir esta palabra profética. Me están viendo. Viene un tiempo de gracia que ha durado 2000 años, en el cual lo que dice Pablo no es para que pequen, sino ese tiempo de gracia es para que el Señor les está mostrando misericordia. Es este pasaje que dice Pablo, ¿qué pues pecaremos para que la gracia sobreabunde? En ninguna manera. No le estén jugando al vivo, viendo, a ver, pues es que el Señor tiene gracia y misericordia en nosotros, pues a ver, ¿qué tanto es tantito? Mira, peco y no pasa nada. Y Pablo dice, no es para que peques y no tengas consecuencias, sino más bien para que te arrepientas todavía en tiempo, porque cuando el Señor cierre la puerta, aunque te arrepientas, aunque te aflijas, aunque sufras, ya no va a haber tiempo de perdón. Y esto lo vemos en Lázaro con el rico. Cuando Lázaro está siendo atormentado en el Hades, en el Seol, dice, oye, manda una gota de agua, aunque sea para que, es que si yo, no lo hiciste cuando estabas vivo. Ahora tú tienes tu recompensa y Lázaro tiene la recompensa correspondiente. No podemos, dice, no podemos los muertos regresar a los vivos. Ya. Cuando dice la Escritura que el Señor Jesús bajó a los infiernos, no era para ver quién se arrepentía, sino fue a consolarlos, a decirles, tuvieron su tiempo de arrepentimiento y no lo aprovecharon. Están aquí ahora, ya no hay vuelta de hoja. Y eso es un tema muy frecuente en los chics. No sé si recuerdan los chics, que hay muchas ilustraciones de los chics que muestran a la persona sufriendo y dice, ay, es que ahora sí me arrepiento. Lo siento, ya no es tiempo. Y ahí es donde el tiempo de la gracia se termina. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El hombre descubre que el Señor, que Yahweh, todavía nos llama, la deuda del pecado puede ser perdonada, la herencia puede ser restaurada y la enemistad con Dios la enemistad con el Señor es removida. Todo esto es salvación. Ya lo vimos en soteriología. La expresión, la justificación, la libertad, todo viene de esto. Todo lo que antes no teníamos, al recibir al Señor Jesús y recibir la salvación, todo es restaurado. Continuamos con Isaías. Dice, el tiempo agrava al Señor. ¿Cómo dice después ahí el tiempo de juicio? Isaías 61. Y acá lo tengo, esperen. Isaías 61 dice, el día de venganza del Dios nuestro. Recuerden que el día de venganza es el día en que Él vendrá a hacer juicio. El día del trono blanco, ahí cuando todos rendiremos cuentas. Después dice a consolar a los enlutados. Ok. Restauración del dolor y las pérdidas. Después de liberarnos, el Señor nos consuela.
no todas las heridas desaparecen instantáneamente. Y existen pérdidas reales. Pueden ser personas, años, relaciones, oportunidades y etapas destruidas por el pecado del sufrimiento. Nelson Mandela estuvo preso, quién sabe cuántos años. Fue tiempo perdido. Para él, aunque estuvo en la cárcel, fue tiempo perdido. ¿Cuántas personas, cuando están en un matrimonio y descubren una infidelidad, lo primero que hacen es: me hiciste perder estos años que los dediqué a ti y me sales con esto? ¿O me tratas mal? ¿O qué sucede cuando pierdes una persona cercana, que a lo mejor era tan cercana que tienes que pasar por un tiempo de duelo y en el cual no terminas de aceptar que la persona ya no está? Aún puedes perder un animalito y sufres las consecuencias de su pérdida. Una oportunidad laboral. ¿Cuántas personas no se levantan de un mal negocio? ¿No? Son etapas perdidas. O quienes hacen una inversión y la pierden, ya no recuperan ese dinero. Recuerdo tengo una clienta que tenía X cantidad y la invirtió en X lado, y dice: ¿y qué crees? De repente la compañía desapareció, ya no la encontré. Y dice: por más que hablé y todo, ¿cómo se llama la compañía? Patito SADCB. Y yo le dije: ¿y cómo lo metiste ahí? ¿No? O sea, ¿cómo no? Es que me dijeron, me hablaron bonito, me dijeron que tanto rendimiento. No, o sea, ese rendimiento no se da normal. Y si ese rendimiento es alto el riesgo. Me dice: sí, pues, dice, pues ya estoy resignada. Dice: pues sí, pues ya, ¿qué puedes? Así nos llega a ocurrir. Perdemos tiempo. El consuelo, y por eso sufrimos. El consuelo bíblico no es negar el dolor. El Señor no ignora el duelo humano, pero sí se mete dentro de eso. Cuando nos consuela es palabra más, palabra menos, para que podamos entender. Mira, hijo, ya perdiste esto, pero mira, todavía puedes, tienes por delante, ¿no? Mira, hay cosas que puedo hacer contigo, y es más, que tengo planeadas para ti. O sea, lo pasado, pues ya, aquí es donde el hubiera no existe, ¿no? Es que si yo hubiera hecho, no lo hiciste, no hay hubiera. Cuando vivía con la mamá de mis hijos, teníamos este dicho: el hubiera no existe. Siempre vamos a pensar en que tomamos las mejores decisiones que nos parecieron en ese momento. Ya después veremos si fue la más correcta o incorrecta decisión, pero no hay hubieras. Seguramente la decisión que tomaste fue porque te pareció la mejor en ese momento. Cuando el Señor se mete de por medio, es su presencia sosteniendo al hombre dentro del dolor. Y aquí viene una parte muy importante que nos hace diferentes. La gente dice: es que mira, tú eres cristiano, eres creyente, y de todos modos te ocurren las mismas cosas. Sí, y me podrán estar ocurriendo las mismas cosas que tú. A los dos nos llueve, pero sabes que yo tengo un paraguas que se llama Cristo y tú no tienes paraguas. Esa es la pequeña gran diferencia. Vivíficamente comprobado. Cuando hubo unos incendios allá por Hollywood, las casas, justos e impíos, vivían en la misma zona residencial. La casa de los impíos se quemó, la casa de los hijos de Dios no se quemó. Entonces, ¿cómo le explicas? Pareciera que no tiene sentido. Bueno, es el Señor interviniendo en medio de tal circunstancia. Mateo 5:4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Es pecado llorar? No, no es pecado llorar. De hecho, es una llave que nos permite recibir consuelo. Si has visto la película de Intensamente, hablan sobre ese tema. Está alegría. Es que todo tiene que estar bien, siempre alegre. Y la niña está frustrada hasta que llega dolor o llanto, tristeza.
Y cuando la niña llora, Tristeza le dice, ya ves, no es que yo sea mala, pero la niña tiene que aprender a expresarlo y sacarlo. Y no porque esto sea malo para alegrar, sino... Y ahí te da a entender que alegría y tristeza dentro de la mente de nosotros, las dos conviven. Y de hecho es verdad, el Señor nos hizo así. No es que la tristeza sea mala. De hecho, la tristeza nos da oportunidad de ser consolados. Apocalipsis 21:4 dice, enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Después dice, darle gloria en lugar de ceniza, hablando de Isaías. La ceniza simboliza la humillación, la ruina, la vergüenza, el dolor y el arrepentimiento. De hecho, cuando se echaban cenizas era porque algo malo había ocurrido o habían pecado tan gravemente. Cuando en tiempos de Esther, cuando Mardoqueo sabe de la orden del rey para que todo judío sea muerto por ley, él se viste de silicio y toma ceniza en muestra del dolor y de humillación, porque y el pueblo estaba condenado a morir sin poderse defender. Pero el Señor cambia la condición visible del hombre. La persona ya no está definida por sus ruinas. El Señor restaura la identidad, el valor, la dignidad y la posición. Esa historia de Mardoqueo. El Señor lo exalta a través del rey. Descubre Mardoqueo un complot para matar al rey y detienen a los maleantes, pero no recibe su recompensa. Y un día el rey dice, oye, a ver, oigan, aquí está que me salvó Mardoqueo, ¿qué honra recibió? No, pues que ninguna. Ah, pues a ver, vístanlo de rey, pónganle mi capa, pónganle corona sobre mi mula y pasenlo y digan, esto va a pasar con todo aquel que honre, que haya gracia delante del rey. Dice la escritura que él cambia nuestro lamento en gozo. Esta Noemí, cuando regresa con Ruth, dice, ya no me digan, Noemí, díganme, Mara, porque amargura hay en mí. Y cuando Ruth es restaurada a través de vos y que tiene un hijo que es el abuelo de David, dice, nuevamente, llámenme Noemí, porque alegría hay en mi casa. Estaba sufriendo y ahora tengo restauración. No tenía nada y ahora tengo. Estaba desprotegida y ahora estoy protegida. Estaba enferma y ahora estoy sana. 1 Pedro 2, 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, mas ahora habéis alcanzado misericordia. Son dos posiciones contrarias. Hay muchas historias de esto. El pobre que se vuelve rey, el desconocido que es heredero, el que no tenía nada de repente tiene. Así obra el Señor. El que estaba enfermo y ahora está sano. Dice, continuando, óleo de gozo en lugar de luto. Ahora Dios transforma el interior emocional. Hace rato lo sanó, ahora lo transforma. El aceite representa alegría, consagración, la bendición y la presencia del Espíritu. El luto ya no domina la vida. ¿Tú has visto personas que luego, hasta en su forma de caminar, su expresión corporal, demuestran lo que traen en su corazón? Hasta caminan así, no sonríen, están grises, apenas si hablan, sus circunstancias están mal. Y cuando el Señor restaura nuestro interior, y esto pone en orden nuestros sentimientos, emociones, voluntades, esa parte almática en nosotros que nos hacen ser como somos y reaccionar como lo hacemos, sentir lo que sentimos, el Señor lo restaura. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia,
paz y gozo. No importa la circunstancia, nosotros actuamos correctamente, disfrutamos de ello y nos gozamos. Y después dice, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, en Isaías. Hay gente que vive bajo la cobertura de la angustia. Cuando el Señor nos restaura, nos sana y nos restaura, pasamos de eso a ser revestidas con alabanza, esperanza, confianza y paz. Date cuenta en tu propia vida, antes cómo vivías. Hay muchas personas que llegan yo recuerdo mucho una muchacha ministrando en alguna ocasión que llegó, venía así angustiada, con una gorra aquí, el pelo aquí, todo le daba temor, vivía en angustia. ¿Y qué traes? No sé, pero es que, no sé, dice, pero no quiero salir, no quiero nada, no tengo ganas de nada. Se le empezó a ministrar y y a las semanas, 2 semanas, llegó y se sentó y me dicen, oye, vienen contigo. Me asomo y, ¿quién es? No la reconocí. Me dice, ya sale su mamá, me dice, hermano, ¿se acuerda que? ¡Ay, sí! Y yo, ¿quién es ella? Es mi hija, es la que vino el otro día. Su rostro era completamente diferente. ¿Por qué? Porque ya no estaba bajo la cobertura de la angustia, estaba bajo la cobertura de la paz del Señor. El Señor restaura nuestra imagen y esa restauración no es solamente que esté sobre nosotros, sino es una restauración que abraza todo en nosotros. El Señor hace un trabajo integral en nosotros. Y por último, 2 más, para terminar. Dice, serán llamados árboles de justicia. El resultado final, y esto es una restauración del carácter, sanidad y restauración del carácter, es el árbol representa estabilidad, madurez, permanencia, fruto y fortaleza. Cuando llegamos a Cristo y empezamos a ser restaurados, es como el arbolito que tú siembras y ves cómo empieza a crecer y apenas es un palito. Cuando en los parques siembran árboles, pues no traen arbolote, traen la varita y apenas unas hojitas y lo traspasan y lo siembran. Pero con el tiempo, cuando el árbol crece y madura, aquí en la esquina tenemos el río Churubusco, ¿no? Y árboles que quién sabe cuántos años tengan, pero son unos troncones porque ya están maduros. Cuando el Señor habla que serán llamados árboles de justicia, debe de venir a nuestra mente Salmo 1, que dice que el justo es como el árbol que es sembrado junto a corrientes de agua viva, corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Pasa de una etapa de crecimiento a mostrar frutos. Todos estamos llamados a esto. No siempre podemos ser niños espirituales recibiendo leche espiritual. Tenemos que ya comer sólido. El que es discípulo en algún momento se tiene que convertir en maestro y tener un discípulo. Y ese discípulo crecer y volverse maestro. No toda la vida podemos ser dependientes de lo que alguien nos da, sino tenemos que ser hacedores de lo que hemos recibido de parte del Señor. Y esto habla de restauración, no solamente de sanidad, sino de restauración. Y por último dice Isaías, plantío de Jehová para gloria suya. Y esto habla de la restauración de propósito eterno. Ese es el destino final de toda la restauración. El Señor no solamente restaura para aliviar el sufrimiento, que esa es la primera etapa. Restaura para recuperar el propósito original de nosotros como hombres. Y por eso el Señor Jesús, regresando a Lucas, si lo ves desde los ojos de un médico, y si todo eso que vimos hoy lo ves desde la visión de un médico, es sanar, quitar el dolor, el sufrimiento, y que vuelvas a tu funcionamiento normal. Cuando alguien recibe una prótesis, ¿para qué es?
la prótesis, para que vuelva a tener la actividad que antes tenía de la prótesis, que por eso la prótesis es la sustitución de una pieza ósea por un artificial, para que el funcionamiento sea el idóneo adecuado de todo el cuerpo humano, de lo que hacía antes. En lo espiritual ocurre lo mismo, nada más que en lo espiritual no hay prótesis. El Señor mismo entra en nosotros, si, no es prótesis, sino Él restaura todo en nosotros para regresarnos a la condición original en la cual fuimos cuando estamos en comunión con el Padre antes de que Adán pecara y trajera el pecado al hombre. ¿Por qué Lucas? Y todo eso reflexionémoslo aquí. Lucas siempre se centró más en los milagros de sanidad del Señor. Y si tú ves los momentos de sanidad, en ocasiones les decía, las personas iban por sanidad física y el Señor les decía, tu fe te ha salvado, no sanado, salvado. El Señor no actuó en algo inmediato, actuó en algo futuro, en algo que transgrede la eternidad, que transgrede esta condición humana a algo más allá, que es la vida eterna. Cuando Lucas presenta al Señor Jesús como el Hijo del Hombre, habla de todas las condiciones humanas que tenemos, todos los padecimientos que tenemos, todas las necesidades que vimos ahorita descritas en Isaías, repetidas por el Señor Jesús en Lucas 4, en el cual dice, yo vine a esto, yo vine a sanarlos, yo vine a buscarlos, yo vine por los que tienen necesidad, para sanarlos y entonces puedan entrar en la restauración original. Por eso el templo, cuando Jesús muere, el velo del templo se rasga de arriba abajo, para restaurar nuevamente la relación del Padre con los hombres, no del hombre con Dios, no con el Padre se decía, sino del Padre para con nosotros, sus hijos. Lucas nos muestra cómo el Señor, sabiendo todos nuestros padecimientos humanos, porque Él fue hombre, el Señor los entiende y para todo, por eso lee Isaías 61, yo vine a restaurar y sanar, no solamente sus heridas, sino a restaurar el tiempo futuro. Ya lo he dicho, lo vuelvo a repetir. La vida eterna no es un evento futuro. La vida eterna empieza desde el momento que recibimos al Señor Jesús. Si tú tienes problemas físicos, el Señor los sana. Si tú tienes problemas, te va a escuchar feo, problemas mentales, más bien problemas en tus pensamientos, en la mente, el Señor los sana. Si tú tienes problemas emocionales, el Señor los sana. Si tú tienes desánimo al punto de estar abatido, el Señor te da salvación. Si tú estás en una esclavitud y en una condición de cárcel, el Señor te libera de cadenas y de la cárcel. El Señor nos restaura en todo esto. ¿Qué tenemos que hacer? Reconocerlo a Él. El Señor no viene por los que se creen sanos, que puede ser que no estén sanos, pero se creen sanos. El Señor viene por los que reconocen que tienen necesidad de Él. De hecho, ese es el corazón contrito y humillado, el que dice, Señor, por mis fuerzas no puedo. Cierro con esto. Ahí está la parábola del Señor Jesús cuando dice que está el publicano diciendo, oh, yo diezmo y yo voy todos los días al templo y oro y yo soy justo, no como aquel pecador publicano, ¿no? Digo, perdón, era el sacerdote, el fariseo y el publicano, ¿no? El publicano decía, perdóname, Señor, porque soy pecador. Reconozco que he hecho lo malo en tus ojos. ¿Por qué vino el Señor Jesús? ¿Por los que se creían o por los que reconocían su necesidad? De eso habla Lucas. Ese es el médico divino que Lucas nos presenta. Y la salvación está al alcance de todas las personas. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Señor del
de todo el universo, te damos gracias por tu palabra, por estas buenas nuevas de salvación que nos das a través de los evangelios. Y no es casualidad, Señor, que sean 4 evangelios que presentan de forma diferente al Señor Jesús, cubriendo todas las manifestaciones que podía tener. Gracias, Señor Jesús, por venir como Hijo de Hombre, entender nuestra condición, padecer cosas como nosotros padecimos, pero sin pecado. Porque te constituyes en un sumo sacerdote que entiende perfectamente qué sentimos, en lo físico, en lo mental, en lo espiritual, en lo emocional, en lo de carácter que tenemos, en lo que hacemos, en cómo nos sentimos, en cómo nos creemos. Señor, tú vienes a restaurar todo esto después de sanarnos. Gracias porque tú vendas nuestras heridas, porque tú reconoces, Señor, y tú sabes que hemos sido lastimados, que hemos sido traicionados, que hemos sido abandonados, y que hemos sido abusados, que hemos sido quebrantados, Señor, que hemos sido esclavizados, que nos han robado la libertad y que esto nos ha hecho sufrir y padecer. Gracias por venir a sanarnos, por venir a restaurarnos, por preocuparte por nosotros, muriendo en la cruz del Calvario para darnos sanidad. Por eso dice el profeta que por tu llaga hemos sido sanados. Señor, tú nos has venido a sanar integralmente. Señor, que tu obra no se detenga en nosotros, sino que continúe hasta moldearnos conforme a tu voluntad, conforme tú quieres. Gracias, Señor, por lo que has hecho con nosotros y lo que seguirás haciendo a través del Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Te damos gracias en tus méritos preciosos. Amén.